Diciembre de 1982. Mientras México despertaba con la peor crisis económica de su historia, en los sótanos de Televisa San Ángel se ejecutaba una operación de limpieza que no dejó rastro. No se trataba de cintas de programación viejas, sino de un expediente marcado como Seguridad Nacional, que vinculaba directamente al expresidente José López Portillo con los secretos más oscuros de la televisora. Hoy vamos a revelar lo que esas carpetas contienen antes de ser reducidas a cenizas. La lista de funcionarios que utilizaron el famoso catálogo de actrices como un beneficio presidencial. Y lo más grave, las pruebas de cómo el gobierno y la empresa más poderosa del país se alinearon para amenazar, perseguir y desaparecer a los periodistas que intentaron romper el silencio. Esto no es rumor de pasillo, es la crónica del pacto de impunidad que permitió que un presidente se sintiera dueño de la vida y la dignidad de un país entero. Sin más, ¡comenzamos! Este expediente, el cual solo sobrevive en fragmentos en memoria de algunos extrabajadores hoy ocultos, era el inventario del famoso catálogo de Televisa, pero no como nos lo han contado en los chismes de pasillo. Aquí estaba la logística de Estado, nombres de actrices que hoy son consideradas divas, con fechas, horarios de entrada a la mítica casa La Colina del Perro, y lo más aterrador, el precio que se pagó por su compañía en contratos de exclusividad o papeles protagónicos que se decidían en la alcoba presidencial y no en un set de grabación. López Portillo utilizaba los servicios de estas mujeres como si fueran activos de la nación, y la televisora, bajo el mando de quien se autodominaba un soldado del PRI, funcionaba como el proxeneta más grande de la historia de México, garantizando que el mandatario tuviera siempre a su disposición la belleza que deseara a cambio de concesiones y protección política. Pero el catálogo era solo la punta del iceberg, la parte amable de un sistema de control que tenía un lado mucho más oscuro y sangriento. Mientras el país veía telenovelas de amor y desamor, en las sombras de ese mismo expediente se detallaba cómo el aparato del Estado, en complicidad con la inteligencia de la televisora, rastreaban a cada periodista que osaba poner un signo de interrogación sobre el estilo de vida del presidente. No eran simples amenazas telefónicas, eran operativos de eliminación de reputación y, en los casos más graves, de eliminación física. El expediente contenía los reportes de vigilancia sobre periodistas que investigaban los excesos de su familia o los nexos del presidente con personajes como el Negro Durazo. Si un reportero conseguía una prueba de la corrupción, el primer filtro era la oficina de los altos ejecutivos de San Ángel, donde se decidía si el periodista sería comprado con una mención en el noticiero más importante del país, o si debía ser desaparecido de la vida pública por completo. El documento quemado narra cómo una frialdad administrativa, cómo se orquestaban estos silencios, accidentes automovilísticos que nunca se aclararon, asaltos que terminaron en tragedia, y una red de espionaje que hacía que cualquier voz disidente se sintiera observada hasta en su propia casa. Televisa no solo entretenía al pueblo, Televisa le cuidaba las espaldas al verdugo, y ese expediente era el manual de usuario de una dictadura perfecta que se alimentaba de glamour y de miedo. El expediente no se limitaba a listas de nombres, era un manual de operaciones donde cada actriz tenía una ficha técnica que incluía sus debilidades,
sus deudas y sus aspiraciones. En la página que el fuego devoró aquella noche en los sótanos de San Ángel, se describía cómo la oficina de la presidencia solicitaba perfiles específicos para las cenas privadas en la Colina del Perro. No se trataba de invitaciones sociales, sino de órdenes de presentación. Se dice que el catálogo estaba dividido por categorías. Las promesas que eran jóvenes recién salidas del CEA, que buscaban una oportunidad, y a quienes se les decía que el paso por la alcoba presidencial era el peaje obligatorio para el estrellato, y las consolidadas, actrices que ya eran el rostro de México y cuya presencia al lado de López Portillo servía para alimentar el ego de un hombre que se sentía un monarca absoluto. El documento detallaba incluso los regalos que salían del erario público, joyas de casas exclusivas de la Quinta Avenida, departamentos en zonas de lujo y contratos millonarios que Televisa pagaba con dinero que, de una forma u otra, regresaba a la empresa vía subsidios gubernamentales. Era un círculo perfecto de corrupción, donde la dignidad de las mujeres era la moneda de cambio para mantener aceitada la maquinaria de propaganda del régimen. Pero, mientras el glamour llenaba las páginas de sociales, el expediente revelaba una realidad aterradora para quienes buscaban la verdad detrás de la cortina de humo. La sección dedicada a la contención de daños era en realidad una lista de sentencias de muerte profesional y física. Ahí aparecían los nombres de periodistas que hoy son leyenda en su totalidad, pero que en aquel entonces vivían bajo el asedio constante. El expediente describía con precisión quirúrgica cómo se intervenían las líneas telefónicas de la redacción y cómo se enviaban paquetes de información falsa para desprestigiarlos antes de dar el siguiente paso. Se mencionaba, por ejemplo, el seguimiento hostil a comunicadores que empezaban a notar que el dinero del petróleo no estaba en las arcas de la nación, sino en las cuentas suizas de la familia presidencial y sus allegados. Cuando un periodista se volvía inmanejable, el expediente ordenaba la ejecución de un protocolo que incluía el uso de patrullas de la Dirección Federal de Seguridad para interceptarlos en carreteras o la salida de sus trabajos. El documento quemado contenía los reportes de incidentes donde se anotaba, con una frialdad que pone la piel de gallina, cuántas advertencias se le habían dado a un reportero antes de que su nombre fuera borrado definitivamente de la nómina de los vivos. Lo más cínico de este pacto entre Televisa y López Portillo era el uso de los noticieros para justificar las tragedias. Si un periodista sufría un accidente, la televisión se encargaba de presentarlo como un evento fortuito, un descuido o incluso un crimen pasional, destruyendo su honor incluso después de muerto. El expediente era la prueba de que las noticias no se redactaban en las redacciones, sino en los despachos presidenciales, y que los presentadores estrella eran simplemente actores leyendo un guión diseñado para proteger al amo. En esas carpetas que se convirtieron en ceniza, se detallaba cómo el expresidente utilizaba el medio para silenciar incluso a sus propios colaboradores. Nadie estaba a salvo si el perro decidía morder. Aquel incendio de 1982 no fue para limpiar la oficina, fue para borrar las huellas de un gobierno que convirtió a un país en su propiedad privada y a una televisora en su guardia perentoria. Lo que quedó en esas cenizas fue el último vestigio de una verdad que hoy, décadas después, intentamos reconstruir pieza por pieza, sabiendo que el fuego pudo quemar el papel, pero no pudo borrar la memoria de un pueblo que todavía clama por justicia frente a tanta impunidad. Muchas gracias.
y hasta la próxima.